Hola maestro, nosotras somos el equipo número 3 y le vamos a exponer el tema del sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial desde 1789 hasta 1989. El equipo está conformado por Claudia Priscila Frías, Paola Rivera, Dafne Zumárraga y su servidora. El contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, más conocida como la Guerra Fría. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se extiende que hasta el inicio de la distensión, a finales de la década de 1980, la Segunda Guerra Mundial no finalizó con la firma de un tratado de paz como había sucedido en 1919, ya que la diferencia entre los vencedores se agudizaron tras fracasar los primeros intentos de colaboración en Alemania. Las relaciones se rompieron y se formaron dos bloques que fueron separados por diferencias políticas, socioeconómicas y culturales. En este sentido, la división de Berlín fue el símbolo de la división del mundo de la posguerra. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 1945, donde los dos bloques se enfrentaron. El primero es el eje que está integrado por Alemania, la Italia y Japón. Más tarde se sumaron Hungría, Rumania y Bulgaria, entre otros. Sus principales líderes fueron Adolfo Hitler, Benito Mussolini y el emperador japonés Hirohito. Aliados formaron en un principio por Polonia, Francia y Gran Bretaña. Más tarde se sumó China, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, entre otros. Sus principales líderes fueron el inglés Winston Churchill, el soviético Losif, el estadounidense Franklin y el francés Charles de Gaulle. La mayoría de los analistas y académicos están de acuerdo de que a partir de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 se iniciara una nueva era en la política internacional. También coinciden en que en la década de los 70 se registró un rompimiento de los elementos más sobresalientes del sistema establecidos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, una vez establecido el contexto histórico del panorama teórico, es pertinente hacer las puntualizaciones en las características más destacadas que fue del periodo del 45 al 89. Las armas nucleares se volvieron un punto estratégico en las naciones, esto anexado a la reconfiguración que se dio posteriormente al lanzamiento de las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. Hay que recalcar que este espacio de tiempo fue denominado en un inicio como algo bipolar, porque se hablaba del enfrentamiento de dos bloques dirigidos cada uno por su propia potencia, manteniendo de este modo el equilibrio del sistema. No obstante, pronto el término de potencia comenzó a resultar insuficiente, y es aquí cuando se habla de la aparición de un nuevo concepto, que es la superpotencia, el cual se le concedió específicamente a Estados Unidos y a la URSS. El sistema posguerra tuvo una diversidad de fisuras que llevaron a una reconfiguración posterior, en donde se encontraron diversas crisis y guerras entre naciones, como lo que fue, por ejemplo, la revolución iraní, la crisis de los misiles, la guerra de Corea, entre otras. Igual cabe destacar que fue en este periodo donde se dio el proceso de descolonización, que logró un incremento del número de estados participantes como actores en el sistema internacional de ese momento. Bueno, la guerra se involucró por 23 países y se fue desarrollando en Europa, África, Asia, Oceanía y en los océanos Atlántico y Pacífico. Se considera que fue la más sangrienta de la historia universal, ya que en esta los ganadores fueron los aliados después de 6 años de combates. Los países que participaron en esta Segunda Guerra Mundial
fueron las más grandes potencias mundiales junto con sus aliados. En el eje estuvo Alemania, Japón, Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Irak e Irán. Con los aliados estuvieron la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Polonia. La distribución del poder y la riqueza. Después de la Segunda Guerra se dio inicio a un periodo de declives de imperios coloniales europeos. Con esto surgieron dos grandes potencias, las cuales es Estados Unidos y la URSS, los cuales pasaron de ser dos aliados durante la guerra a ser totalmente dos enemigos, lo cual cada uno fue partícipe en la Guerra Fría. Y se caracterizó esta guerra por ser parte del espionaje internacional, su versión política y guerras indirectas. Por lo cual, como no se convirtió en una guerra caliente, pudimos darnos cuenta que las dos potencias manejaban tecnologías que eran bajo la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Consecuente a esta guerra se crearon las Naciones Unidas, la cual reemplazaría a la Sociedad de las Naciones en dicha organización, y así se acordaron prohibir las guerras. En este punto, hablando del grado de polarización, volvemos a hablar del tema de la bipolaridad que inundó el escenario internacional. Hablamos de un sistema de estados en el que claramente hay dos importantes polos de poder. El caso más conocido es el periodo de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética polarizaron todo el sistema internacional. Además, cabe recalcar que esta se considera una bipolaridad temporaria, la cual posteriormente a este periodo orillaría el sistema a una transformación en la distribución que se iba a dar en el poder y en las alianzas dentro del sistema o el escenario internacional. Objetivos y medios. Voy a resaltar 3 acontecimientos importantes post Segunda Guerra Mundial. La creación de la ONU para establecer la paz mundial, pues en realidad el nombre de Naciones Unidas fue acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942 en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del eje. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945 con una prioridad, que era mantener la paz y la seguridad internacional. Con este objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no solo las condiciones propicias para que ésta anide, sino para que se mantenga. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacional. La Asamblea General y el Secretario General, junto con otras oficinas y órganos de la ONU, también desarrollan un papel importante en esta tarea. La Guerra Fría, que fue lo que sucedió después, desde 1945 y especialmente la bomba atómica y posteriormente de su fabricación por la Unión Soviética en 1949. El temor a un nuevo conflicto mundial impulsó de nuevo el movimiento para el desarme en el mundo, pero hasta la firma del Tratado sobre la Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Corto en 1987, no se consiguió un acuerdo de desarme global, lo cual me lleva a explicarles un poco acerca más de la Guerra Fría. Durante la época de entreguerras se asocian fascismo y comunismo. Cuando Alemania invade Rusia, los socialistas se unen a los capitalistas para derrotar al fascismo. Esa unión no podía durar, ya que eran dos sistemas contrarios. El Plan Marshall
fue el Plan Americano para conceder créditos para la reconstrucción de Europa. El plan se le ofrece también a Europa Oriental, pero lo rechaza por la negativa de la URSS. El Comecon sería la respuesta comunista a ese plan. En los países capitalistas se crea una organización militar que es la OTAN como respuesta a los socialistas en el Pacto de Varsovia. Y ahora ya por finalizar, reparación de guerra. Las reparaciones de guerra son pagos monetarios en especie impuestos por el vencedor al vencido para cubrir los daños y prejuicios causados durante una guerra. Generalmente, este término hace referencia al traspaso de bienes o de sangre y no a la extensión de territorios. Pues al final, las víctimas de la guerra en muchos países fueron compensados con las propiedades de los alemanes que fueron expulsados después de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la guerra, los Estados Unidos comenzaron de inmediato y persiguieron durante 2 años un vigoroso programa de recolección de los conocimientos tecnológicos y científicos alemanes, así como todas las patentes en Alemania. Incluso, parte de las reparaciones de Alemania fueron pagadas en forma de trabajos forzados. En el año 1947, aproximadamente 4 millones de prisioneros de guerra y civiles alemanes fueron usados prácticamente como esclavos bajo el título ruso de trabajos de reparación de guerra. En la Unión Soviética, Francia, el Reino Unido, Bélgica y Alemania, con el término estadounidense de unidades de servicio de trabajadores militares. Bueno, en cuanto a la interdependencia, estamos hablando de un notable crecimiento de esta misma, con el incremento no solo de lo que fueron las nuevas naciones, sino también de las relaciones internacionales con el objetivo de intercambios comerciales. En este panorama hablamos de la aparición de los organismos no gubernamentales, corporaciones multinacionales y demás actores que ingresaron al sistema sin ser específicamente naciones. No hay que olvidar que este aumento en la interdependencia entre países creció de una manera muy desigual, dividiendo el panorama entre lo que eran los países independientes y otros extremadamente dependientes de los intercambios que realizaban respecto a sus relaciones mutuas. Sin embargo, esto dio paso a una considerable apertura en cuestión de relaciones internacionales y alianzas dentro del escenario internacional. Gracias por su atención.